veo a muchísima gente que la conoce a María Rosa profesionalmente antes que yo. Así que yo les voy a pedir, acá veo a Mucia, lo veo, bueno, está Marta Lozano, Horacio Cerebrinski, bueno, para mencionar algunos, porque no veo toda la pantalla, pero la verdad que le pedí a Jorge que esté acá al lado mío, porque en realidad la conoce, no sé si de inicio, pero la conoce a María Rosa y la ha acompañado desde los inicios del CEFIP, que me parece que es lo que María Rosa hoy nos quiere contar. No, solo que estuvimos recordando en unos minutos que nos demoramos, recordando algunas cosas con María Rosa, y lo que no le dije es que hoy recordando me emociona mucho, sobre todo pensando en lo que fue María Rosa, Adolfo, en el momento que iniciaron CEFIP, digamos, el coraje y lo que pudieron, ¿no? Los lúcidos que fueron para abrir ese camino. Se lo agradezco y seguramente es lo que sienten muchos de los que están hoy acá. Así que no sé qué quieren agregar, no sé, Jorge, ¿querés decir algo? No, no se me ocurre decir lo que vos decís, sí, yo la conocí a María Rosa en el centro antes, por una situación personal, pero... No, además profesionalmente. Claro, profesionalmente. No, además profesionalmente en el centro de salud, ahora voy a hablar de eso. Sí. Y después en el centro de salud, donde trabajé en el grupo de niños que coordinaba María Rosa, hasta que en el 76 nos echaron a muchos. A mí no me echaron. No sé si porque yo era médico, en el centro de salud había un cartel que decía personal que pertenece a esta institución. Y yo estaba, por la B larga, estaba en primero o segundo lugar. Pero bueno, me quedé un tiempo, decía que pelearla desde adentro, era mi idea, pero después me fui. Bueno, y ahí empiezo entonces a comentar. Yo, esto va a ser una narración, ¿no? Más que otra cosa, porque una de las cosas que a mí me pasan es que a veces se recuerda el inicio del CEFIP sin recordar el pre-CEFIP, que fue tan importante para nosotros, pero muy importante. Digo porque se pasa así y realmente no fue. Yo sé que tal vez haya algunos colegas que pertenezcan a otras, sé que hay gente de Perú y de Uruguay. Esto tenemos que circunscribirlo a Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires en un momento en que la terapia familiar se estaba iniciando en un contexto, estoy hablando de los 70 probablemente, alrededor de esa... Es situar temporalmente el objetivo, ¿no? De la instalación de la terapia familiar argentina, ya que se ha difundido mucho el proceso en los países centrales, pero no en Latinoamérica. Por ejemplo, una persona como María Nichterlein, que ha estado en contacto con FIP y ha venido y ha dado una charla y está muy en contacto con nosotros, está muy interesada en que se difunda, porque se sabe de los países centrales del comienzo de la terapia familiar, pero no todo lo que se hizo, también en otros países probablemente, no sé en Chile, por ejemplo, no lo sé, no es que digo que antes ni después. Acá empezó en ese momento. Yo solo me puedo referir a la Argentina, acá, y hay un montón de conceptos que se desarrollaron durante todo ese tiempo, tanto en el pre-CEFIP como en el CEFIP, que va a desarrollar mucho más después Alejandra en el próximo encuentro nuestro. El fenómeno al que vamos a hacer referencia no puede realizarse sin tomar en cuenta la influencia del movimiento psicoanalítico en nuestra ciudad, Buenos Aires.
Nosotros los argentinos recibimos muchísima influencia del psicoanálisis alrededor del 1930. A raíz de la gran inmigración general, y en este caso en particular de la inmigración posterior de carácter intelectual, proveniente de Europa, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Habían llegado médicos y no médicos de distintos países de Europa, realizando, desarrollando investigaciones, docencia y fundación de las asociaciones pertinentes. Creo importante incluir que en esos momentos el ingreso a esas asociaciones solo estaba reservada a los médicos. La carrera de psicología comenzó a funcionar en la Universidad de Buenos Aires en 1957. Antes había empezado en Rosario, ¿no? Con una fuerte orientación psicoanalítica. Había tal vacío profesional en ese momento que los egresados en general eran mujeres, eran las egresadas, que muchas completaban su formación en los hospitales públicos. Generalmente al principio en el Hospital de Niños o en el Hospital Gregorio Araoz Alfaro en Lanús, cuyo jefe del servicio de psicopatología era el doctor Mauricio Goldberg, en 1956. Psiquiatra dinámico que estimuló el estudio del psicoanálisis en los psiquiatras jóvenes que asistían a su servicio y se constituyó en el semillero de muchísimos psicoanalistas del futuro. Lentamente los psicólogos empezaron a asistir a otros hospitales y centros de salud. En la universidad los psicólogos en formación recibían un mensaje doble. Se les enseñaba mucho psicoanálisis, al mismo tiempo que recibían la información que no iban a poder ejercer porque no eran médicos o médicas. Esto implicó una larga lucha que culminó más adelante con la jerarquización de la carrera y con la habilitación del ejercicio profesional. Los primeros psicólogos y psicólogas recibieron mucha influencia de los psicoanalistas Blecher, José Blecher, Fernando Ulloa, ambos con una clara proyección grupalista y comunitaria. Al comienzo de tipo institucional y con el tiempo y la aparición del psiquiatra Enrique Pillon Rivière en el Hospital de las Mercedes, del cual era su jefe, además de su convicción en incluir a todos los miembros de una familia en casos graves, incluso los animales domésticos. La tendencia de los estudiantes de la nueva carrera era incluir profesores que aportaran tendencias novedosas. Digo esto porque eran activos en las selecciones de los profesores, ¿no? E innovadoras. En ese momento, psicoanalistas como Juan Morgan, psiquiatra además, Raúl Sandivaras, Emilio Rodríguez, que había estudiado con Bion en Londres, empezaban a trabajar en grupos terapéuticos. En 1958 se realizó una experiencia que se llamó de grupos operativos, propuestas por Pillon Rivière. Eran reuniones posteriores a las clases docentes como un espacio para pensar acerca de las dificultades que presentaban los grupos de aprendizaje en su tarea. Se introdujeron técnicas grupales psicoterapéuticas tanto en el consultorio privado como en los hospitales de niños y en Lanús. En 1958, Jaime Rojas Bermúdez introduce el psicodrama en el Hospital de Niños con la colaboración de Eduardo Pavlovsky y luego yo misma, que realicé una investigación aplicando las técnicas que aprendí para los niños que serían intervenidos quirúrgicamente, que fue una investigación que se hizo. El psicoanálisis que se enseñaba en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires tendía a transmitir las técnicas para la aplicación terapéutica, mientras que otros profesionales como Enrique Pillon Rivière a la cabeza, acompañado por David Lieberman, José Blecher, Fernando Ulloa y otros, en la Escuela de Psiquiatría Social en 1960, enseñaba la aplicación del psicoanálisis a otras cosas. En 1962, un cronista escribe: las teorías del sector de psicoanalistas que orienta el doctor Pillon Rivière reconocen la imposibilidad de curar al enfermo mental sin ejercer una acción sobre todo el grupo familiar, que ya lo ha aceptado como su loco. Empezaron a florecer a la vez, tal vez ligados a la agrupabilidad imprescindible, a la vez que prohibida, después de uno de los golpes de Estado del país en 1966. En 1966, los que estábamos
como ayudantes en las cátedras, yo en la cátedra de José Blecher, y otros presionados básicamente por todos los grupos que nos habíamos reunido, los fuimos de la universidad. Yo hoy lo evalúo como un gran error, porque la entregamos y creo que fue malo hacer eso, pero no fuimos. Algunas instituciones fuertes empezaron a crecer y a reunirse y a crecer. La primera para mí fue, para mí no, para todos, el Centro de Investigación y Asesoramiento Psicológico llamado CIAP, que fue fundado en su inicio por psicólogas, a cargo de una de ellas, la licenciada Isabel Calvo. La otra institución también formada por psicólogas, una fui yo, al regreso de una de ellas, Eve Friedenthal, después de formarse en la Tavistock Clinic de Londres, fue la Escuela de Psicología Clínica de Niños. Además de Eve Friedenthal, la fundamos en el 68, Estrella Joselevich, Alba Kaplan y yo. Una escuela de mucho éxito académico y de muy buen nivel de formación, con la inclusión de las últimas novedades en el campo del conocimiento. Su currículo comprendía 4 años de formación, contando con profesores que eran destacados psicoanalistas de la época, incluyendo algunas de las visitas de Londres, dado que Eve había quedado conectada con la Tavistock. Bueno, voy a dejar acá la historia porque hay mucho para hablar de eso. Hay muchos maestros que visitaron Buenos Aires. Esto también ocurrió al PRECEFIP, para dar cursos, y fueron invitados por nosotros. La terapia familiar en nuestro país se vio profundamente influida por todo el movimiento de salud mental que alrededor de la década del 50 comenzaba a evitar el aislamiento del enfermo, intentando darle cierta comprensión dentro del grupo familiar. Tenemos acá que incluir también a otros pioneros, como, además de Jean Rivière, Jorge García Badaraco, y también ahí trabajaba Canevaro, es decir, junto con García Badaraco, también introdujeron una serie de cosas, especialmente Canevaro, acerca de la terapia familiar. Bueno, cuando se creó lo de Goldenberg, que implicó un puntapié inicial para romper el aislamiento del enfermo mental, no solo implicó una liberación física, sino también algo de tipo conceptual, la conexión con los familiares y el retiro, por fin, de rótulos, encasillamientos, lo que llegó de alguna manera a intervenir con los pacientes y sus familias. Las líneas teórico-clínicas de ese momento, que eran los 60, eran la psicoanalítica que traía Berenstein y la sistémica imperante en ese momento liderada por Carlos Lusky, que todavía no se había ido a Estados Unidos, y que a su vez venía del psicoanálisis, quien desarrollaba esto en el servicio de Goldenberg. Esta otra línea privilegiaba la comunicación, la interacción y el movimiento antipsiquiátrico de Lyne y Cooper. Los profesionales se iban alineando detrás de aquellos que priorizaban que la conducta está determinada por lo interno, lo inconsciente, lo histórico, y aquellos que priorizaban lo actual, lo relacional, la secuencia comunicativa. El objetivo de las intervenciones era el cambio. Se buscaba conocer la estructura inconsciente de la familia o el bloqueo de la secuencia comunicativa y modificarlos mediante intervenciones directivas o paradojales. Estos fueron los extremos de un abanico de procedimientos que se desarrollaban en la terapia familiar. Y estos grupos son los que finalmente organizan el primer Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar, que se realizó en 1970 y que fue muy importante. Asistieron 1.500 profesionales. Asistieron profesionales de la talla de Jay Haley, Harry Gulishan, Carlos Lusky, Isidoro Berenstein. Muchos de los profesionales que presentaron trabajos, dieron conferencias y participaron en mesas de discusión, fueron los precursores de los distintos grupos que se organizaron posteriormente en instituciones públicas y más tarde en las privadas. Bueno, dejaremos la historia. Después de trabajar en varios hospitales, yo, desarrollando tareas preventivas, que era lo que más me gustaba hacer, y clínicas,
nosotros, mi generación de psicólogos, vivíamos en un doble mensaje, que era que Blecher, que era una influencia muy importante, yo trabajé muchos años con Blecher en tres materias que dio la facultad, nos preparaba para que seamos, trabajáramos en salud pública, en la prevención y psicohigiene, también nos enseñaba psicoterapia, y después no nos dejaban entrar en las asociaciones, era una cosa enloquecedora esa, ¿no? Entonces, yo me formé más en los hospitales, en ese sentido, desarrollando las tareas preventivas que Blecher me había enseñado y clínicas. Ingresamos en una nueva experiencia liderada por el doctor Pedro Orcovici, que fue la inclusión en un centro de salud mental número 2 en San Telmo, Buenos Aires. Ahí, a pesar de que yo lo conocía a Jorge Basile de antes, fue una de las personas que yo invité a trabajar porque me pusieron como coordinadora del equipo de niños y Jorge trabajaba con niños, así que empezamos a trabajar en el 70 o el 71, no recuerdo bien, y desde ese momento siempre, ¿no? Y eso fue en el Centro Mental número 2 en San Telmo, Buenos Aires. Me gustaría decir, aunque no tenga que ver con la terapia familiar, algunas cosas de ese centro, porque fue muy interesante. Fue un centro que estuvo cerrado, creo que un año, a la atención psicoterapéutica. No podíamos atender pacientes, solamente hacíamos estudio de campo. Yo como equipo de niños, no sé Jorge si se acuerda de alguna otra cosa, pero yo voy a hablar de lo mío, después lo agregas vos. Yo fui a ver la cárcel de mujeres que quedaba en la otra cuadra para ver de qué se trataba. Fui varias veces al colegio para trabajar con los maestros. Yo tenía hijos que tenían que entrar a la primaria y iban a ir a la escuela pública en aquel momento, y ahí decidí que iban a ir a la escuela privada después que trabajé en esa escuela. Fui invitada a participar de algunos eventos como almorzar, y entonces me retó el director porque puse en el piso, porque no había lugar sobre la mesa, la agenda. Entonces sentí que eso no quería yo para mis hijos, ese tipo de estructura tan estricta, ¿no? Y escuchar a algunos maestros muy con desagrado con lo que hacía en aquel momento ahí. El que conoce la zona de San Telmo hoy y encuentra lugares muy grandes, bueno, eso era cuando no estábamos en pandemia, llenos de pequeños negocios, pero que son grandes emprendimientos, como eran los viejos, ¿cómo se llaman? Cuando están toda la gente vive junta, son los conventillos. Los viejos conventillos donde los niños estaban atados a las camas cuando los padres se iban a... Todo esto lo vimos en el primer año, antes de hacer psicoterapia. Estaban atados a las camas porque los padres tenían que trabajar y si los chicos corrían, la dueña del conventillo los echaba. Y vimos una serie de cosas muy horrendas, trabajamos con los diarieros, hicimos muchos trabajos preventivos de indagación e investigación. Que luego se aplicaron de un modo muy interesante muchísimas cosas muy novedosas. Una de ellas, que recuerdo porque yo participé con una persona que ya no está con nosotros, que era el doctor Bianchedi, fue la asistencia inmediata domiciliaria del equipo terapéutico asistiendo a la consulta de modo inmediato. Por ejemplo, me acuerdo el primer caso que tuve fue un chico, un adolescente que se quería matar, y la madre sosteniéndolo y llamando al centro. Y fuimos inmediatamente y trabajamos ahí in situ con la familia frente a estos episodios agudos en salud mental con muy buenos resultados terapéuticos. Tanto que cuando nos echaron del centro de salud, esta mujer a mí me emocionó y me hizo llorar porque venía un grupo de gente que estaba en contra de que nos echaran y ella traía una pancarta hablando de su propia experiencia, ¿no? Bueno, en el Centro de Salud de San Telmo yo era la coordinadora del sector niños y el doctor Adolfo Loquetec del equipo de familias, y obviamente los niños tienen padres, y así fue como comenzamos a realizar trabajos conjuntos hasta el momento de la expulsión de los profesionales por otro golpe inicial
muy cruento en 1976. Segundo golpe militar en mi carrera. El doctor Ercovici se vio obligado a migrar frente al peligro que existía en ese momento para los que se animaban a innovar o agrupar gente. En ese momento de terror político, algunas de las personas pertenecientes al Centro 2, en equipos de niños y el de familias, comenzamos a reunirnos, y ahí Jorge se incluye también, y a profundizar en dos grupos semanales primero, que luego se reunían periódicamente. Por eso para mí del 76 al 79 hay un trabajo muy importante, a estudiar y a desarrollar temas de terapia familiar. La licenciada Estrella Joselevich configuró un tercer grupo por un tiempo, apartándose luego del proyecto. Esto subsistió con esta modalidad del 76 al 79, en el que por pedidos de miembros de un grupo de profesionales se organizó como lugar de formación con una currícula específica. Se creó el Centro de Familias y Parejas, dirigidos por nosotros, CEFIP, y en aquel momento se organizó en dos periodos de 2 años cada uno, aunque incluyó el entrenamiento clínico. Se centró en los 2 primeros años en la formación teórica de orientación sistémico-relacional y los 2 años siguientes en la clínica permanente con inclusión teórica. Se fueron incorporando diferentes puntos de vista, bibliografías diversas, con invitaciones a jornadas, a seminarios. Incluso del 76 al 79 se hizo algo que después perduró en CEFIP toda la vida, que era la jornada final, ¿no? Que aunque estuviéramos todavía no constituidos en una institución, se hacían, bueno, una de las personas que pertenecía a los grupos pequeños era Beba Romano, que hoy dirige, bueno, hace muchos años, desde el 80, creó una que se fue a vivir a Francia, creó un instituto de terapia familiar en Francia, muy, muy importante, y como su marido era músico, tenía un living enorme, 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 donde se hacían las jornadas. ¿Te acordás, Jorge? Sí. Con presentaciones diversas. Así que fue muy intenso, no fue así, que nos estábamos estudiando muy seriamente todo esto. Bueno, se fueron incorporando entonces, vino Mara Selvini Palazzoli y Yula La Plata. Este fue un viaje compartido con el doctor Canevaro, hicimos juntos los cursos, ¿no? Y luego muchos otros profesionales como Moni El Caín, Mauricio Andolfin, Carmen Esacu, y mucho más adelante a Marcelo Pacman, Pietro Barbeta, Bianciardi, Stefano Cirillo y otros. Tenemos que incluir como forma de ampliar nuestros conocimientos los múltiples viajes que algunos hicimos para visitar institutos y terapeutas de grupo familiar. No, perdón. No sé dónde tengo. Bueno, no sé dónde está, pero la idea es que yo fui a visitarlo a Whitaker, que fue una experiencia increíble. Visitamos a Salvador Minujín, a Haley con sus maneras diferentes. Es decir, Adolfo iba más a Italia y yo fui varias cosas de Estados Unidos, ¿no? Tomando ideas y posibilidades, ¿no? No sé dónde. Yo recuerdo algunos, seguramente voy a ser injusta, pero voy a tratar de recordar algunos nombres de las personas que nos acompañaban. Daniel Quitainic, Jorge Rodríguez, María Esther Panizo. Estoy hablando del pre-CEFIP. María Esther Panizo fue después directora, creo que de docencia. Silvia Crescini fue directora de docencia. Lía Víquel también. Alba Llaga fue la primera directora de docencia y lamentablemente murió de un cáncer, muy penosamente. Otras personas fueron Jaime Schwartzstein, Silvia Galay, Juana Drueven, que es la que sintetizó y escribió muchos de nuestros los libros donde nos ilustran nuestros conceptos, y muchos más.
Bueno, muchos de estas gentes estimularon nuestra formación. Bueno, también el doctor Canevaro fundó la Asociación de Terapia Familiar, con otra orientación en ese momento, porque ahora se acerca más a lo sistémico, en aquel momento no lo era tanto. Dirigió la revista de Terapia Familiar, que fue la primera de ese tipo en Buenos Aires, y más adelante un grupo de terapeutas de corte sistémico fundaron primero ASIVA, y luego la revista de Sistemas Familiares, cuya primera directora fue Cecilia Arcovici. Y alrededor de esos años, en el 79, el único instituto de formación sistemática era el CEFIP, con profesionales tanto de Buenos Aires como el dictado de seminarios específicos para gente del interior. El doctor López Tequi y yo asistíamos a dictar seminarios a varias provincias. Por otra parte, había otro tipo de terapeutas que estaban en Buenos Aires, como por ejemplo, liderados por Hugo Hirsch, del Centro de Psicoterapias, Sheila Al-Sufan y otros, pero ellos estaban muy ligados al Mental Research Institute, ¿no? Viajaban también para tomar cursos y supervisiones. El doctor y la doctora Levenson, que estaban muy ligados a la escuela de Mara Selvini y Palazzoli, tenían mucha influencia en la formación de terapeutas familiares sistémicos en Rosario, y en donde residían, y también en Tucumán, donde formaron mucha gente. Nosotros tuvimos influencias en Neuquén, Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, Río de Janeiro, Brasil. En ese momento también estaba, por razones políticas, escapando de Brasil, Chile, Pinochet, a la Argentina, Gladys Brun, una brasilera que estuvo trabajando con nosotros y formándose, y luego, cuando fue más clara la situación política en Brasil, en aquel momento emigró con su familia nuevamente para Brasil y creó el primer instituto de terapia familiar brasilero, con las ideas, y nosotros trabajamos mucho con esa gente. Bueno, durante todos esos años de formación usamos para estudiar y enseñar la bibliografía general existente, y recibíamos visitas de orden internacional que nos fueron enriqueciendo mucho cuando comenzábamos a desarrollar conceptos teóricos que provenían de nuestra propia práctica. El doctor Loquetec, y eso lo va a desarrollar más Alejandra, desarrolló el concepto de violencia familiar, que trabajó mucho en eso en sus trabajos, aportando mucho a la lectura relacional de esos episodios, y no solo verlo en términos de acción y reacción, sino en un circuito más amplio que incluya a varias personas. En cuanto a mis aportes, que son los que yo haré referencia, son básicamente tres. Tres donde yo pienso que yo puse mucho de esto, que es el taller de genograma del terapeuta familiar, actividad que consistía y consiste en trabajar con un grupo de terapeutas que quieran investigar algunas situaciones de bloqueo que pueden tener que ver, tal vez, no necesariamente, con puntos ciegos de su propia historia familiar. La primera vez que lo realicé fue como participante en Buenos Aires con terapeutas argentinos residentes en México, licenciada Estela Troya y el doctor Ignacio Maldonado, alrededor de los años 70. Este taller lo propuso en la institución a lo largo de los años, en el Centro de Familias y Parejas, y luego en la Fundación FIP, con terapeutas que tenían interés en hacerlo de forma optativa para la formación. Hubo un periodo en que fui la directora de la carrera de especialización en terapia familiar sistémico-relacional del posgrado de la UBA, y eso lo realizaban los alumnos como obligatorio, incluido en la currícula. Se trabaja el genograma del terapeuta del grupo con el objetivo, entre otros, de esclarecer algunos puntos ciegos vinculados a relaciones familiares que el terapeuta pueda tener en su clínica. Este no es solo el único abordaje, ya que la supervisión, o mejor aún, la comisión, como llaman actualmente en nuestra institución, el momento de la presentación del material de la familia o pareja tratada psicoterapéuticamente en la clínica, se trabajan muchos de estos temas. Además, otro aporte significativo para mí que desarrollé en la institución es la diferencia entre lo que llamé divorcio destructivo del divorcio del ciclo vital.
En 1980, es decir, un año después de abrir la institución, yo empecé a hacer reuniones y a convocar jueces, asistentes sociales, asesores de menores y otros miembros del Poder Judicial que estuvieran interesados en conversar acerca de las dificultades que aparecían cuando tenía que trabajar en el ámbito de la familia. Esto surge a partir de la observación, en estos casos, de audiencias interminables, de imposibilidad de llegar a acuerdos y el hecho de que niños y adolescentes se vieran entrampados en peleas postconyugales sin fin. Una de las diferencias importantes entre ambos casos, las personas que luego arriban a un divorcio penoso con dolor pero sin violencia, arriban a consultas espontáneas, están preocupados auténticamente por los niños. No necesitan mandarlos los jueces. Pero como los otros no realizaban, o no realizan, no sé ahora, la consulta espontánea, en general son derivados por el Poder Judicial. Al principio de nuestro trabajo incluso fueron becados por nosotros en la institución buscando que accedieran a la consulta. Y hemos denominado pareja posconyugal a las parejas de los casos del divorcio destructivo para diferenciarlas de las parejas parentales, ya que lo que prima en lo que denomino pareja posconyugal es el conflicto como resto de una relación amorosa por sobre el cuidado y la preocupación por los hijos. Los miembros de este tipo de parejas, entre comillas, no consiguen restablecerse de la desilusión y la violencia de su reacción está ligada al hecho de que vivan el divorcio como una traición. No me voy a extender sobre este tema, y creo que tampoco voy a comunicar las diferencias entre los dos tipos de divorcio porque creo que las conocen y si no tienen acceso a la bibliografía. Esta actividad para mí ha sido muy importante porque ha perdurado en el tiempo y ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, la licenciada Silvia Crescini llevó esto, quedó trabajando en tribunales, lo llevó a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires. Lía Bickel y Liliana Sanuso trabajaron establemente con un juez durante muchísimo tiempo. Y actualmente en CIF, este tema está a cargo de Cecilia, que yo siempre digo que los que coordinamos estos grupos durábamos un tiempo. Cecilia es imbatible. Cecilia es una persona de una gran paciencia. Son insoportables y me parece que Cecilia los aguanta con mucha paciencia. Gracias. A lo largo de ¿Cómo? Gracias. Igual no hace tanto tampoco. A lo largo de los años se mantuvo el seminario de los jueves, desde entonces hasta ahora, como hoy es jueves, ¿no? Con distintos horarios, pero siguen manteniéndose. Eso es interesante, porque hace 40 y pico de años que pasa esto. Es muy interesante. Donde se iba teorizando acerca de la clínica realizada por los terapeutas de la institución, que se reunían en pequeños grupos de investigación casi desde el inicio. Las familias judicializadas, que ahora hemos hablado de esto, familias con niños. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Nuestra querida, bueno, ahora no sé el nombre. Familias con pacientes psicosomáticos, familias graves, familias con hijos adolescentes, familias y diversidad, parejas. Aparecieron muchos conceptos vinculados a los modos de trabajo. Uno de ellos, digo porque fue muy cercano a mí, lo trabajé mucho con Lía Bickel, fue el de la dupla terapéutica, que a diferencia de la coterapia, para diferenciarlo de la coterapia, ya que evitábamos realizar coterapia nosotros, para que cada terapeuta se responsabilizara por su accionar, sin apoyarse, por ejemplo, el entrenando reciente en el otro terapeuta, a veces de mayor experiencia. Eso diferencia mucho del accionar de la dupla terapéutica, de la coterapia, ya que uno de los terapeutas permanece en el campo. Esto ha variado con el tiempo, pero yo digo cómo empezó, con el campo, con la familia o pareja, y el terapeuta acompañante está detrás del vidrio unidireccional. En estos casos es muy importante tener la claridad relacional. Está conformada entonces por el terapeuta de campo y el terapeuta acompañante. En la salida de la sesión del terapeuta, ellos intercambian las opiniones detrás del espejo delante del grupo observador.
La relación entre los terapeutas es simétrica, no es de supervisión, aunque ahora estamos usando el término covisión, que me parece mucho más adecuado. Es decir, ambos discuten y evalúan el proceso terapéutico. Sin embargo, queda muy claro, y esto para mí es muy importante, que la responsabilidad y la toma de decisiones recae predominantemente en el terapeuta que está en el campo terapéutico con la familia. Otro de los conceptos creados a partir de influencia psicoanalítica es el de transferencia relacional dominante. Incluso se puede transmitir a partir del diseño del genograma con una línea de unión entre dos sujetos pertenecientes a esa familia. Y eso nos da mucha información, ya que transferencias hay muchas, pero la relevancia de la dominante marca mucho la lectura posible de cada familia para el terapeuta familiar. Otro de los conceptos acuñados dentro de la institución fue diferenciar, este también es muy importante para mí, entre unidad sistémico inicial y unidades sistémica de citación. Y esto se observa con claridad en los anteriormente mencionados casos de divorcio. Por ejemplo, sabemos que en los casos estos hay familiares, amigos, parejas nuevas de los padres, jueces, asistentes de menores implicados, abogados de ambas partes y tal vez muchos más que configuran la unidad sistémica inicial. Se refiere a todos los que están en el campo en ese momento, con alguna cuota de poder posible, incluyendo los peritos de partes pertenecientes al Poder Judicial. Nosotros los terapeutas podemos considerarlos, incluirlos alguna vez en sesión, con enorme claridad, diferenciarlos de lo que nosotros llamamos unidad sistémica de citación, que puede ir variando y en general se refiere únicamente a la familia. También creo importante que el enfoque de CEFIP en su comienzo tomó en cuenta, bueno, la perspectiva de la complejidad, eso está desarrollado mucho en el libro de Juana. Bueno, el CEFIP, la inclusión de lecturas de Nietzsche y Foucault han sido guías fundamentales para emprender este camino historizante que se aleja de continuidades. Entonces, ahora... Bueno, no sé dónde termina esto. Pero bueno, se lío con las hojas. Qué raro. Bueno, en realidad es el tercer aporte mío, del cual no voy a hablar porque es muy largo, es el que tiene que ver con familias graves, ¿no? Para no llamarlas familias con un miembro psicótico, ¿no? Y básicamente esto es un primer approach, porque hay el desarrollo de tantos años y de tantas interacciones, de tantas jornadas, de tantos congresos. Bueno, hubo un congreso muy importante, que fue el congreso de los 20 años en 1999. Yo preferiría parar acá. Esto es lo que es como la pincelada del comienzo, los albores de la terapia familiar en la Argentina, con nuestra inserción particular desde el CEFIP. Muchas gracias. Gracias, María Rosa, que como siempre es muy conmovedor e interesante recorrer con vos todos estos fragmentos de historia organizados de algún modo cada vez diferente, pero al mismo tiempo siguiendo las trayectorias de este relato que vas contando, ¿no? Importante para nosotros lo que decís, porque nosotros, bueno, yo conté en el último FIP abierto dónde estamos ahora, y seguramente ese dónde estamos ahora tiene que ver con dónde todos estos caminos de los que habla María Rosa, todos estos caminos recorridos por ellos, de los cuales María Rosa cuenta hoy una parte de esa historia, y Alejandra Borras va a contar otro costado de esa misma historia, no necesariamente ni evolutivos ni secuenciales, sino más bien simultáneos, fragmentarios, miradas, puntos de vista, que me parece que enriquecen totalmente el campo, ¿no?
esto que María Rosa cuenta está, creo que, hecho carne en muchos de nosotros, que tenemos estos conceptos como teorías en uso, a veces reconocidas y a veces ni siquiera muy reconocidas, ¿no? Explícitamente, pero es como cierto patrimonio inconsciente, permítanme la palabra, que guía nuestras prácticas y que me parece que era y es importante reconocerlos, detectarlos y trabajarlos, ¿no? En nuestras prácticas hoy. Bueno, quiero abrir a la conversación, a que ustedes pregunten, intervengan. Les puedo pedir, por favor, como son muchos, si hay 3 pantallas y no los voy a poder seguir, que se puedan ir anotando en el chat aquellos que quieren participar y voy siguiendo algún orden en sus participaciones. ¿Está bien? Ahí en el chat solo pongan quiero participar. Bueno, Jorge Basile es el primero que se anota para participar. Yo quería agregar algunos pequeños detalles de lo que comentó María Rosa. Yo empecé, estuve en el Centro de Salud número 1 con Hugo Rosarios, y ahí luego de un laboratorio que hice contigo y con Dicky, vos me invitaste a ir al Centro 2 y yo acepté. Entonces fue en el 72 eso. Bueno, de las personas que, yo me fui recordando, las personas que estuvieron en CEFIP, que armaron caminos, estuvo Luis Jaid, que ahora está en Mendoza, se radicó en Mendoza, Marta Seitune, Isabel Boschi, que tiene una institución que se dedica a los que ella llama ofensores sexuales. ¿Cómo? No, no, Marta Seitune no. Marta Seitune falleció. Sí, ya sé. Pero no, ¿y qué armó qué? Una. No, Marta Seitune no. Marta Seitune estuvo. No. Isabel Boschi. Isabel Boschi. Ah, sí. Con ofensores sexuales. Rabinovich. Jorge Rocco, que armó una institución, y Horacio Cerebrinski, que lo vi por ahí, que armó otra. Fueron personas importantes. Y un detalle, la primera reunión que se hizo estando en Serrano fue ese congreso en Punta del Este. El congreso que no pudimos hacerlo en Buenos Aires porque todavía Carlos Slutsky trabajaba por los derechos humanos y era peligroso que entrara al país porque era antes fue el 79. Sí, exactamente. Bueno, esos pequeños detalles, nada más. Y pequeños detalles que hacen a todo este contexto y a toda esta historia, ¿no? Así que bueno, gracias Jorge por aportar. Bueno, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién se anima? Ponga en el chat o habilite su micrófono. Los escucho. ¿No hay nadie que quiera participar? A ver, Marta. No, yo pensaba, bueno, tantos años, si bien yo hoy creo que recordábamos con Alejandra, cuando habíamos ingresado, yo creo que ingresé fines de los 80 o principios de los 90, tal vez Horacio Cerebrisky lo recuerde, pero yo pensaba que hay algo, yo diría, muy fuerte de esta institución, CEFIP, luego FIP, devenida FIP, con sus diferencias, pero siempre, digamos, como resistiendo, ¿no? Siempre abriendo, emergiendo
institucionalidad, con estas fuerzas vivas. María Rosa recordaba lecturas que en ese momento, cuando nosotros empezamos, Foucault, Nietzsche, eran lecturas de ruptura, ¿no? Eran, digamos, muy de pensar en estas institucionalidades emergentes. En aquel momento no pensábamos la terapia como acontecimiento, como lo pensamos hoy, ¿no? Pero cuántas cosas, digamos que con María Rosa, con Adolfo, bueno, con Jorge y todo el grupo, fuimos trayectando, por poner un nombre, actores, directores, filósofos, antropólogos, siempre de alguna manera rompiendo lo que hoy podríamos decir esas líneas duras, emergiendo nuevas institucionalidades, y me parece que eso sigue, y eso no sé si es parte de la herencia, yo lo siento como algo de lo aprendido, de lo que vos nos enseñaste, María Rosa, de lo que fuiste con tu experiencia, con tu modo de estar. Me parece que eso ha quedado y lo valoramos. Yo podría decir que lo amamos en ese punto, ¿no? Esa emergencia de fuerzas vivas que van rompiendo y que van apareciendo y van estando y van armando otras cosas. Esto me surgía, Poli. ¿Puedo, Poli? Porque agrego algo ahí a lo de ¿Puedo? Marta. Sí, claro. Nada, yo acá Horacio Serebrinski, Marta agregó que cree que es en el 85. Yo creo que no, yo creo que 89, pero con Horacio cabalgamos mucho tiempo juntos y por ahí él recuerda algunas cosas que yo no, pero bueno. Sí, yo quiero agregar algo. Yo entré bastante después, el 96 o 97 a CEFIP, 97 creo, a cursar. Y nada, lo que creo que nunca se lo dije a María Rosa, pero realmente María Rosa es una maestra, digamos, ¿no? Pero muy especial, porque yo nunca sentí que bajara alguna línea María Rosa, ¿no? Sin embargo, yo creo que pude tomar todas las líneas que a mí me gustaban, yo se lo contaba a María Rosa, nunca se preocupó porque yo anduviera por lugares de psicoanálisis, filosofía, que discutiera las cosas, y ese permiso, no sé si permiso, esa posibilidad y la confianza que María Rosa fue depositando en cada uno de los que pasamos, digamos, cerca de ella, yo creo que María Rosa es una verdadera maestra, ¿no? Como diría Rancière, como el maestro ignorante, ¿no? Pero una gran maestra. Bueno, nunca se lo dije, entonces aprovecho esta oportunidad en público. No, pero no está bien porque me da vergüenza en público. Bueno, nada. Pero está bien, nada. te autorizamos a que tengas vergüenza. Bueno, y realmente no lo pensaba, pero me parece que es un día de emoción, no sé. Sí. Gracias. Comparto. Así es. Además de las trayectorias y de los encuentros personales, ¿no?, que se fueron produciendo en todo este tiempo y de las
distintos cruces con diferentes personas que arman un mapa interesantísimo de casi la historia de la psicología en Argentina. Me parece interesantísimo el desarrollo conceptual que FIP generó, ¿no? Y la historia conceptual que podemos recortar, o por lo menos yo estoy como muy interesada en recortar los aportes conceptuales que fueron muy importantes de María Rosa y de Adolfo, y que creo que, insisto, siguen construyendo un bagaje importante desde donde nos acercamos a nuestras prácticas, ¿no? Y me gustaría, bueno, resaltar un poco eso también de lo que María Rosa aportó, trajo y de lo que seguramente va a traer Alejandra en en el próximo encuentro en julio. No, perdón, junio, el de junio va a ser. Pero bueno, nada, escucho lo que quieran seguir aportando, diciendo. Alejandra quería hablar también. Ah, perdón, no había visto, no la había notado. Dale, Ale. No, yo quería agregar un poco a esta historia así emotiva, un poco el ingreso y las sensaciones que había, o por lo menos que yo recuerdo de mi ingreso en la institución, ¿no? Y estaba pensando con todo este recorrido de María Rosa, que traía María Rosa histórico, que tiene que ver con atravesar muchos bloqueos políticos y fuertes, violentos, en que se seguía manteniendo, yo entré en el 84, un espíritu de intimidad familiar entre cada uno de los participantes que era muy grato, ¿no? Yo llegué después de la facultad, o sea, me recibí a los 22 años y me metí ahí, que era bastante poco era muy particular porque toda la camada que se recibió en el 84 era post dictadura, era el último año de la facultad, era todo la CAM porque se había destrabado, y todos mis compañeros seguían el psicoanálisis vehementemente, sobre todo Lacan. Y a mí me había gustado mucho una materia que tenía Bateson, psicología social, y tenía un terapeuta que me sugirió CEFIP y fui ahí, que era absolutamente diferente, porque además de ser gente más grande que había pasado por el psicoanálisis y decidía hacer terapia familiar sistémica buscando otros recursos, era un mundo maravilloso. Era entrar y tener gente que hiciera dramatizaciones de familias disfrazados. Y seminarios con clínica y con producción conceptual teórica permanentemente, con una minuciosidad y un detalle y un trabajo exquisito de cada uno de los casos, que sinceramente era atrapante. Era entrar, yo en ese momento no estudiaba otra cosa y me interné ahí. Estaba todo el tiempo mirando familias, mirándolo a Adolfo, a María Rosa, atender, escucharlos, discutir cada caso. Y era un placer porque permanentemente tenían una facilidad, un gusto por transmitir, un gusto por eh, generosidad, diría yo, más de conceptos, ¿no? De qué experiencias, es decir, hablaban de lo que le pasaba con los pacientes como si estuvieran hablando de la vida misma, y uno tomaba todo eso con, maravillados, ¿no? Y eso lo viví siempre, la verdad, y la sensación de
de que era fácil recibir porque había mucha generosidad en ese sentido, y eso sinceramente me quedó como algo para la vida, para los pacientes, para los alumnos después, y para continuar con la institución después, ¿no? Lo que seguimos haciendo. Ujú. Interesante. Esto que decís, Ale, a mí me... y esto que decía Mirna, ¿no? Creo que una característica de la institución es haber aceptado siempre los cruces entre distintas líneas teóricas y entre disciplinas y entre perspectivas, ¿no? Y aceptarlos como parte posible del poder pensar, ¿no? Del poder innovar, del poder crear. Y a partir de eso nunca se limitó, digamos, a repetir modelos o solamente a volver a ejecutar técnicas, ¿no? Que siempre estuvo proponiendo una innovación. Y nada, me acordaba y estaba buscando mientras escuchaba un poco a un texto de Bateson, donde él hace referencia a Frida von Reichmann, psicoanalista, y Bateson dice esto que a mí siempre que lo leo me recuerda mucho a María Rosa en el efecto que produce con su presencia, ¿no? Él dice, era una gran terapeuta y una gran señora. Y creo que una de las principales contribuciones que hizo al grupo fue impulsarlo a no perder tiempo discutiendo las pequeñas cuestiones con las que no valía la pena debatirse. Ay, sí, En presencia de Frida, nadie decía nada que pudiera ser considerado de valor secundario. Quizá el hecho de que ella estuviera ahí aumentaba en cada uno de nosotros la capacidad de discernir aquello que tenía valor secundario. Y no es que ella actuara de manera didáctica, sino que su misma presencia evocaba simplicidad. No podría precisar cuáles eran las señales paralingüísticas o cinéticas que ella emitía para provocar ese efecto. Solo puedo asegurar que no eran indicaciones verbales o léxicas, ¿no? Bueno, esto a mí siempre que lo leo me recuerda mucho tu modo Te agradezco mucho. de estar en los grupos. Me emociona. Qué bueno. Concuerdo yo también, ¿eh? Qué buena... Bruja le decimos nosotros, ¿no? Nosotros De que decimos ella bruja. tiene algo de bruja. Bueno, dicho esto por Bateson suena un poco mejor, pero un poco es eso, ¿no? Lo que produce como un efecto que no es didáctico, no es léxico. Y que es el mismo tono que tiene para atender también. O sea, que cuando uno ve trabajar con familias o parejas, es esa misma. Yo me acuerdo que una de las cosas que hacíamos también en las clases era llevar conflictos de asistencia, ¿no? Cuando teníamos algún problema con la dupla, me acuerdo, situaciones así de pasión, ¿no? De bronca, y ella trabajando ahí con nosotras como si fuéramos también pacientes, era como también riquísimo, ¿no? Sí, está bueno. Sí, lo que dice y lo que calla. Sí, tal cual. Y creo que esto segundo a mí me impacta más. Claro, exactamente, pero lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Cuando te acompaña en una, sí, pero cuestión, ¿no? Sí, pero esa es la brujería de María Rosa. Lo que calla también uno lo percibe. También. Bien. Bueno, buenas noches. Voy a decir hola, Horacio. Hola, Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marta, si Alejandra dice que entró en el 84 y ella está un año arriba de nosotros... Tenés razón, Horacio. Te doy. Está bien. No, nada, yo simplemente para mí fue, es y será CEFIT un
un lugar sumamente importante en mi vida de aprendizaje y fundamentalmente algo que para mí fue una gran contención afectiva, amorosa, de ayudarme, de aprender, de ayudarme en todo sentido, porque los 17 años que estuve ahí me pasaron 800 cosas, y María Rosa y Adolfo me ayudaron, me enseñaron, me hacían leer. María Rosa me ayudó a aprender a escribir, todavía no aprendí, pero bueno. Yo era un poco el chico travieso, todos los jueves al único que le traía churros era a mí, voy a aclarar. Jorge me decía que me porté bien, no le hacía caso, pero había una calidez, un amor, que las cosas se aprendían con mucha más facilidad y había mucha contención y mucho cariño, nada más. Y estoy totalmente agradecido a María Rosa por un montón de cosas personales de mi vida y aparte de la profesión. Nada más que eso. Quiero Sí, Eve. que me gustaría decir algo, digo, para salir de este clima que a mí me perturba mucho. Entonces, les voy a contar, no, porque me acordé de algo que para mí es muy importante del trayecto del CEFIP. En la mitad nosotros empezamos en el 76 y el 79 abrimos, y en el 83 viene la democracia. Con la democracia y todas las ilusiones y cómo vivíamos ese momento que fue muy intenso, creo que para los que estábamos ahí adentro seguro todos, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que fue llamado Goldenberg, para la gente que no es de la Argentina, Goldenberg ha sido un maestro de la psiquiatría de la Argentina, como tuvo 2 hijos desaparecidos, él se tuvo que ir del país. Hubieron cosas muy, muy difíciles. Por ejemplo, él pudo recuperar un nieto porque tuvo la suerte que al desaparecer su hijo, en una plaza dejaron a la beba o bebé con una nota de quién era, y lo crió alguien de la familia. Y fue muy intenso. Y este hombre no aguantó más la Argentina y se fue. De 4 hijos tenía 2 militantes desaparecidos. En la Argentina, en ese momento, el Instituto Nacional de Salud Mental fue nombrado el doctor Gali, Vicente Gali, que era uno de los hijos de Goldenberg, digo, porque se había formado con Goldenberg, con mucha experiencia, y él decidió nombrar un grupo de asesores, él decidió llamar a Goldenberg para que lo asesore. Y Goldenberg vino a la Argentina con la democracia, y lo empezó a asesorar y creó un grupo de asesores para que trabajen permanentemente con él. Eso fue una cosa muy interesante, porque en medio de toda esta cosa que todavía no estaba clara, yo trabajaba desde que me recibí, desde el 64 que me recibí, yo trabajaba en psicoterapia, los psicoanalistas me mandaban pacientes, así que era una doble cosa, ¿no? Trabajábamos en la ilegalidad. Pero Goldenberg elige a la gente, a los asesores, y elige a la hermana que yo nombré antes, Calvo, a otra hermana, María Teresa Calvo, y a mí, los 2 únicos psicólogos. Después había 2 abogados, entre los que estaba el famoso abogado que nos ayudó tanto con todo el trabajo, Cárdenas, y después todos eran médicos. Y ahí otra vez Jorge Basile, ¿no? Yo tuve la posibilidad, por primera y única vez de mi vida, de hacer un trabajo de lo que yo llamo, qué sé yo, político, sanitario. Yo tuve la posibilidad de hacer cambios en un hospital. ¿Cuál era Jorge, que fuiste? Te mandé a vos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cuál era el hospital? ¿Cómo se llama? Recuérdamelo. El Hospital Infanto Juvenil. El Infanto Juvenil. Lo que me hizo muy feliz que yo pude armar todo el equipo. Ahí trabajó Norma Toker, y pude hacer que construyan la primera cámara, que es el de... Ahora me estoy acordando de repente, ¿no? Que fue una cosa así de un placer enorme, enorme, enorme. Primero que... ¿Estás hablando del Tobar García?
Tobar Sí, García. Tomás García, sí. Tobar García, tenés razón. Sí, Y no ahí era que no, estaba construida, María Rosa, yo estuve en el grupo ese. estaba construida, Estaba pero no la usaban. no lo usaban, estaba como un Era eso. Sí. acto de trastos, no sé, estaba sin ¿Vos, usar. vos fuiste a trabajar también ahí? Claro, en el 80 estaba en el curso breve y empezó eso, así que me metí ahí, que estaba María Esther Panizo. María Esther Panizo era la coordinadora, y Norma Toker y qué sé yo. Eso lo recuerdo como un momento de gran felicidad del profesional, ¿no? Y sí, Político profesional. sí, Yo maravilloso. estaba en la comisión asesora del director del hospital. Éramos 5 integrantes y cada uno ocupó un lugar. Son momentos únicos, esos son momentos únicos. Sí. Iba a decir cada momento es único, pero es cierto que hay momentos históricos y contextos que parecen como aunar una cantidad de fuerzas para que la creación sea posible, ¿no? Que son como acontecimientos y creo que todo esto, yo hoy me escuchaba y me preguntaba, ¿qué pasó con toda esta conciencia de comunidad que había en aquel momento, ¿no? Bueno, y qué pasó con la grupalidad, y qué pasó con el psicodrama, y qué pasó con los cuerpos presentes, cómo se interrumpe, ¿no? Todo ese proceso y todo ese movimiento, y se cercena con la dictadura militar, donde desaparece toda posibilidad de trabajar en grupos, de pensar colectivamente, donde estábamos, ¿no? En esa psiquiatría comunitaria de aquel entonces, parecía destruido, ¿no? Y parecía haber desaparecido definitivamente en este culto a lo individual que vino después, ¿no? Post-dictadura, y esta valorización de que cada uno hace lo que puede con su propia vida, y que solo restringirlo al campo de lo familiar, a todas las intervenciones, ¿no? Y haber perdido de vista esta riqueza de lo común, de lo comunitario, de la construcción colectiva. Y sin embargo, a pesar de eso, como dicen, debajo de las tierras más áridas el río sigue fluyendo, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que hoy quiero decir, en estos últimos años, están como dándose otra vez las condiciones históricas para que eso emerja. No sin conflicto, ¿no? Con un montón de grietas y de historias, pero está emergiendo nuevamente la fuerza de lo colectivo, está volviéndose a retomar algo de ese espíritu que es el que para mí permite la creación. De otro modo, la creación nunca es individual. A pesar de que no se cierren por la pandemia. A pesar, Creamos el Zoom ahora. Eso, hay un Zoom y podemos pensar colectivamente en el Zoom y podemos, hay otras condiciones que están emergiendo de nuevo, y me parece que es un momento que ojalá podamos aprovechar. Sí, yo creo que coexisten todas esas cosas. Lo que vos decís me parece sí importante. Yo creo que los efectos de la dictadura atravesaron todos estos años y todavía nos siguen atravesando, cosa que me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo me parece que los momentos digamos, donde peores, digamos, también surge como una necesidad de repensar, y también desde ahí surge, desde la imposibilidad, también me parece que surgen nuevas fuerzas, ¿no? Y resurge todo esto que de alguna manera está en la historia, ¿no? Está en la historia no solo está en la historia, estuvo vivo ahí, ¿no? Sí, pero digo la historia, porque la historia, lo interesante no es el dato histórico, sino la potencia que guarda la historia. Claro. ¿No? Y me parece que eso es lo que
lo que vos decís que se ve que en algunos lugares reflota. Yo también un poco, que habría que estar muy atento que la pandemia, como dice Juana, no lo vuelva a sumergir, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es importante estar atentos a captar, ¿no? Y esas fuerzas instituyentes de nuevo. Sí, tal vez me ¿no? gustaría, Poli, que abramos, a ver quién se anima digamos, de los más actuales a hacer alguna pregunta. Pregunta o comentario, no hace falta Comentario. claro, reflexión. Sí. ¿Ah? Sí, sí, está abierto para todos la pregunta, para los actuales, para los antiguos, para los de siempre. Para los invitados, los partidos. Yo me sumo. Eve quería preguntar. No, quería hacer un agradecimiento porque, bueno, gracias a Anita y a Marta entré a CEFIP en el año 91 y, bueno, eso implicó una revolución paradigmática en mi cabeza y en la psicopedagogía porque pudimos con Anita llevar este tema de la incorporación de la familia a la problemática de aprendizaje de un sujeto y bueno, esto no solamente a nivel privado, particular, sino que lo hemos llevado, que es más importante para nosotras, en el campo de la docencia universitaria, y es algo que nos ha atravesado en cuanto a pensar la psicopedagogía con el acompañamiento familiar, a diferencia de otras líneas que esto no lo toman. Y bueno, y este es el agradecimiento a María Rosa en especial, bueno, a Adolfo, el director también, y un equipo tan lindo que armamos con Jorge, y creo que vos querías acordarte de Gloria Fuchs. Totalmente. Seguramente, te Me estaba acordando. Que vos querías acordarte, ¿no? Compartimos la codirección del equipo de niños y adolescentes. Claro, bueno, eran ustedes, así que tengo unos excelentes recuerdos, hermosos recuerdos y de mucho aprendizaje de los seminarios que hacía Jaime, Miguel Mianovich, bueno, Gloria misma, o sea, todo, siempre eran momentos de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y los ateneos de un placer realmente a nivel del conocimiento muy, muy grande. Así que quería hacer este agradecimiento. Nada más. Bueno, bien Florencia. Florencia se toma el lugar de las jóvenes y quiere decir algo. Una cara dura, ¿no? Pero soy digamos... Sos joven, Florencia, sos joven. De las no tan nuevitas, pero me autoatribuyo lo de la juventud, al menos soy de otra generación, ¿no? De quienes han hablado hasta ahora. Y básicamente quiero agradecer la generosidad de María Rosa y la impronta de María Rosa en CEFIP y FIP. Yo hablan de la historia y yo ahí me siento como la representante, ¿no? de hacer, ¿sí? La escritura de la historia, de retomar algo de lo que estaban hablando recién, ¿no? O sea, no es fácil en este país perdurar más de 40 años en una institución a través de golpes, a través de desmantelamientos de ámbitos, grupos públicos, privados, o sea, no es nada sencillo perdurar, y no solo perdurar por durar, sino además ser creativo, construir, ir atravesando distintas etapas, ir navegando las novedades. Es algo que yo valoro muchísimo de la institución, que me encanta rescatar desde el hacer historia, pero es una historia viva, ¿sí? Y yo les quiero agradecer, porque para mí esto es central, es muy valioso y es muy difícil de sostener. Creo que es un valor realmente importantísimo. Así que les quiero agradecer y que perdure. Gracias, Flor, por tu aporte.
Musia, una última intervención porque ya estamos en horario. Voy a ser muy breve. Quería hacer una breve referencia a un recuerdo muy hermoso que tengo. Yo entré a CEFIP, creo que fue en el año 79-80, donde se organizó un curso que era una vez por mes para psicopedagogas, para egresadas de Ciencias de la Educación. Y allí me llevó una amiga y colega, Zulema Rosenbaum, y me enamoré. Me enamoré de las cosas que tenía que estudiar, me enamoré de la gente, de los compañeros, de ir a tomar café a la cocina en Serrano. Estaba como un soldado a las 8 de la mañana, y bueno, me quedé para siempre. Y yo siempre digo que encontré la horma de mi zapato. Allí yo venía también de teorías psicoanalíticas y no me sentía cómoda. Y cuando empecé a leer la bibliografía que nos daban en CEFIP, me resultó mía, la hice propia. Y comparto con vos, Eve, yo vengo de una formación psicopedagógica, bueno, muy tradicional, y poco a poco, por distintos motivos, me fui volcando a otra modalidad, a otro marco teórico, y hace mucho que trabajo trabajos, los así llamados problemas de aprendizaje a nivel familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A vos, y bueno, cerramos con este aporte el encuentro de hoy. Gracias por haber estado, por su participación, y esperamos que estén con nosotros en los próximos FIP abiertos, particularmente también en el momento 2, en el cual va a hablar Alejandra, y en otros donde tal vez pueden escuchar, bueno, en dónde está hoy FIP, ¿no? Que estamos pensando hoy con toda esta historia y con todos estos giros que fuimos dando, ¿no? Así que bueno, están invitados y hasta cualquier momento. Gracias, María Rosa. Gracias, María Rosa. Gracias a ustedes. Gracias, María Rosa. Gracias. Un ratito, vamos.